Momento de seguridad, salud y ambiente. Petroperú, impulsando el trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Petroperú, juntos fortaleciendo la cultura preventiva. En Petroperú continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de Petroperú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de 1 metro en reuniones, comedores, campamentos y en buses de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de 4 trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. Buenos días, tengan todos los presentes. Bienvenidos al webinar Geotermia, la mejor solución al déficit energético del sur, organizado por Petróleos del Perú, Petroperú. A continuación, iniciaremos la conferencia respectiva, pero antes hay que resaltar que esta actividad es un esfuerzo conjunto con Energy Development Corporation Perú, junto con Petróleos del Perú, Petroperú. Permítame saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Franklin Acevedo, Country Head de Energy Development Corporation Perú. Juan Gallarday Preto, gerente Departamento Ambiental de Petroperú. Milenka Narváez, que tendrá el cargo del papel de moderadora. Y un servidor, Guillermo Álvarez Urtecho, jefe de Ambiental, Transporte y Distribución de Petroperú. Ok, muchas gracias, Guillermo. Buenos días con todos los presentes. A continuación, les brindaremos algunas pautas para el desarrollo de este evento. Para guardar orden en las intervenciones, tendrán su micrófono en silencio. Los asistentes podrán realizar sus preguntas utilizando la opción de preguntas y respuestas, las cuales serán absueltas al final de la conferencia. Para su saludo y la presentación de nuestro expositor, cedo la palabra al señor Juan Gallarday Preto, gerente de Departamento Ambiental de Petroperú. Adelante, Juan. Bueno, amigos, ¿cómo están? Es un gusto
poderlos escuchar nuevamente y poder estar en contacto con todos ustedes. Es un gusto para Petroperú seguir con esta serie de webinars ambientales que han hecho en el marco de los principios de la gestión ambiental de Petroperú. Como ustedes deben de venirnos acompañando, muy probablemente han visto otros webinars. Nosotros queremos, por este medio, un poco difundir el enfoque ambiental que tiene Petroperú y contribuir también a que este conocimiento sea de alcance para todos los asistentes y poder de esta manera compartir ideas, ¿no? Los principios ambientales de Petroperú son el uso eficiente de la energía, como ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, cuidado de la calidad del aire, consumo responsable del agua, reducción de los impactos sobre el suelo, manejo integral de los residuos, conservación de la biodiversidad. En esta oportunidad contamos con el ingeniero Franklin, con el abogado Franklin Acevedo. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica y es gerente país, no sé si es que puedes, de Energy Development Corporation Perú. Y es investigador y trabaja en un tema que nos interesa mucho, que es la energía geotérmica. Es por eso que el título del webinar de hoy es Geotermia, la mejor solución al déficit energético del Perú. Franklin tiene más de 12 años de experiencia en el sector eléctrico, ¿no? Y desarrolla, pues, proyectos de recursos energéticos y además es miembro de la Sociedad de Energías Renovables del Perú, ¿no? Tiene entre sus objetivos difundir las energías alternativas, ¿no? Y contribuir a ver proyectos que nos ayuden con la seguridad energética de nuestro país. La energía geotérmica tiene un gran potencial en el Perú, especialmente en el sur de nuestro país, como todos vemos, ¿no? Y si es que en algún momento logramos vencer algunas barreras económicas y algunas barreras técnicas que todavía tiene porque necesita grandes inversiones, yo sé y estoy seguro que tiene un gran potencial y va a ser una fuente bastante importante que nos va a dar la mano en una serie de deficiencias y de faltas que tenemos energéticas ahora a nivel país, ¿no? Como les decía, esto está en el marco de los principios ambientales de Petroperú. El principio ambiental que vamos a tratar ahora es el uso eficiente de la energía y esto pues está muy relacionado también con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? En este caso, el de energía accesible y no contaminante y el de consumo responsable también. Además, y con esto ya acabo para darle paso a Franklin, ustedes saben también que la empresa ha tomado la decisión de llevar a cabo una transformación estratégica en el ámbito de la transición energética. Esperamos poco a poco irnos convirtiendo de ser solo una empresa de petróleo a ser una empresa de energía. Y en ese marco también que hacemos este webinar con mucho gusto, que esperamos que sea del agrado de todos y vamos a contar pues con la gran experiencia y con los conceptos que nos va a transmitir Franklin, a quien lo saludo nuevamente de paso y le agradezco por su presentación que va a ser del agrado de todos. Gracias. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, para EDC, es muy importante poder compartir y conversar un poco sobre esta tecnología que en sí pareciera nueva, ¿no? Al menos para este lado de las regiones, pero que tiene muchos años en el mundo y que sin duda los beneficios que han generado para todos los países que lo han desarrollado han sido sumamente importantes. Entonces, voy a pasar a proyectarles la presentación. ¿Estamos? Por favor, me indican si está todo bien, si lo pueden ver. Perfecto. Sí. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a hablar un poquito de la geotermia y por qué creemos nosotros que es la mejor solución al déficit energético del sur. Un poquito, primero, ¿quiénes somos? Energy Development Corporation es la empresa líder en el mundo en generación de electricidad con recursos geotérmicos. Tenemos más de 47 años de experiencia en el mundo. Tenemos adicionalmente una capacidad instalada total de 1.500 megas aproximadamente, de los cuales 1.200 son
en megas de geotermia ya operativos y 300 megas en hidroeléctricas eólicas solares. Sin embargo, como pueden apreciar, los 1.200 megas en proyectos geotérmicos hace pues de EDC la empresa líder en el mundo en la utilización y explotación de este tipo de tecnología. Ahora, brevemente, ¿qué es la geotermia? La geotermia es la energía calorífica que se encuentra al interior de la Tierra, que se transmite desde la corteza hacia la superficie y puede ser aprovechada por el hombre para la generación de electricidad, también como una fuente de calor, lo cual lo vamos a conversar un poquito más adelante. Ahora, lo importante de este tema es que el Perú tiene uno de los yacimientos geotérmicos más importantes, más potentes en el mundo. Solo para dar un ejemplo, EDC opera, ¿no?, la central geotérmica más grande del mundo, que es la central geotérmica de Leyte. Esta central tiene un poco más de 700 megas y el área del reservorio geotérmico que alimenta esta central tiene cerca de unos 29 kilómetros cuadrados. Pues los proyectos que tiene ese, vamos a hablar solo de dos en este momento, que es Achumani en Arequipa y Pacheta en Moquegua. El área del reservorio geotérmico que hemos encontrado en Achumani tiene el doble de lo que es esta central geotérmica de Leyte. Y la que se encuentra en Moquegua es de 180% más. Entonces estamos hablando de reservorios de clase mundial, reservorios que a la fecha en el mundo no se han visto y que sin duda va a traer muchos, pero muchísimos beneficios para nuestro país. Más aún cuando existe pues esta necesidad de energía eficiente, lo cual también lo vamos a conversar un poquito más adelante. No estamos pues ante una sobrecapacidad de generación de electricidad como nos han ido informando o desinformando en los últimos años. En realidad nuestro país requiere energía eficiente, sostenible y sobre todo en las zonas del norte y del sur. Y ahorita vamos a conversar de eso. ¿Cómo se genera electricidad con geotermia? Es muy sencillo, a través de un pozo de producción, se hace una perforación, aproximadamente 2 kilómetros, se lleva al reservorio geotérmico, este contiene vapor, 95% es vapor de agua, por la misma temperatura del mismo, esto sale disparado, ¿no?, a través de las tuberías, se dirige hacia las turbinas, los cuales por el movimiento, ¿no?, genera electricidad. Luego este vapor pasa por las torres de enfriamiento, ¿no?, donde el vapor, efecto físico del agua, al enfriarse se vuelve líquido y se vuelve a reinyectar nuevamente al pozo geotérmico, ¿no?, haciéndole un sistema cerrado, constante, sostenible. La ventaja de este proceso de generación de electricidad es que no dependemos pues de las condiciones climáticas. El recurso está bajo tierra. No dependemos del agua, ¿no?, para generar electricidad. En una época de estiaje, una hidroeléctrica no puede generar electricidad, o si no tenemos las lluvias, etc. Tampoco dependemos pues del ducto, ¿no?, para el transporte de este insumo para poder generar electricidad. Entonces, es una tecnología en realidad muy buena. Si comparamos en cuestión de eficiencia, la única tecnología que en cierta manera es más eficiente que la geotermia es la energía nuclear. Luego de ello sigue la geotermia. Entonces es como se le conoce, ¿no?, la renovable perfecta, porque adicionalmente es ambientalmente friendly con todo el medio ambiente, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué hacer geotermia? ¿No? Tenemos muchos recursos, el país tiene sumamente muy rico en recursos, tenemos agua, tenemos gas, un potencial solar muy importante, eólico, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué hacer geotermia? Primero porque es renovable y limpia, sin duda, es una energía de base, es una energía que es independiente a las fluctuaciones que se dan en las condiciones climáticas. Adicionalmente es un elemento que aporta un calor infinito y al ser un vapor que se encuentra bajo tierra, pues no experimenta alzas de los precios. El insumo con el cual yo genero electricidad no tiene costo, el costo es cero, porque es un recurso natural. Entonces, por lo tanto, la generación de electricidad con este
con este tipo de tecnología pues no va a fluctuar en base a precios internacionales ¿no? El petróleo, el gas tiene precios distintos en el mercado, pues no. Esto es sumamente importante porque te da la predictibilidad o le brinda la predictibilidad al usuario de cuánto va a ser el precio de la energía de aquí a 10, 20 años. Es segura, no hay una combustión, no hay gas, no hay reconocimiento de depósitos de combustible y lo más importante porque nuestro país lo necesita. Vamos a ver. Estamos. Primero por el tema de la energía limpia. Si comparamos lo que son los gramos de CO2 por kilovatio hora, pues vemos que el petróleo sin duda es una de las tecnologías más contaminantes en el mundo. Por ello, muchas empresas que han estado generando electricidad utilizando este recurso están ahora cambiando, ¿no? Se han sumado a esta ola de la transición y están dejando poco a poco el recurso del diésel para migrar hacia energías más limpias. El gas natural, sin duda menos contaminante que el petróleo, pero aún así tiene unos gramos de CO2 importantes, considerables por kilovatio hora. Si lo comparamos con la geotermia, es muy importante, podemos apreciar cómo se genera 85% menos de CO2 que comparado con otras centrales, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque 9 de cada 10 personas respiran aire acondicionado. Ustedes saben, nuestro país, sobre todo Lima, ¿no? Y otras ciudades, lamentablemente han sido catalogadas como una de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica. Eso se debe al ambiente, al aire que respiramos, ¿no? Y en los últimos 30 años, la primera causa de muerte sigue siendo la infección respiratoria aguda, según datos del MINSA. Es muy importante tener estos datos cercanos porque amerita pues tomar conciencia de ello, de que exista una política energética hacia un cambio, hacia una transición de generación de electricidad más renovable, más sostenible. Y lo mejor de todo es pues, que nuestro país cuenta con todos estos recursos, ¿no? Energía de base. Hablemos de energía de base como disponibilidad, ¿no? ¿Qué tanta es la eficiencia que tiene una central de generación de electricidad? Si yo instalo 100 megas de una tecnología, ¿cuánto realmente es lo que puede generar de esos 100 megas electricidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, la geotermia es también de lejos la tecnología más eficiente. ¿Por qué? Porque el factor de planta, la disponibilidad de estos 100 megas de generación, por ejemplo, en geotermia, significa que de los 100, más del 95 son megas utilizados, son megas que generan electricidad. Lo comparamos con el gas a ciclo combinado, ya estamos hablando de un 75%, la hidroeléctrica de pasada la mitad, un 50%, la eólica también puede ser un 50%, bueno, dependiendo, ¿no? de la ubicación, y la solar en un 25%. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque como lo vamos a conversar un poquito más adelante, hay una necesidad de cubrir la electricidad en las regiones del sur, ¿no? Entonces, las regiones del sur particularmente tienen un potencial minero industrial muy importante, el cual no ha podido explotarse hasta el momento. Para poder desarrollar cualquier región, cualquier localidad, cualquier país, en realidad, necesita pues contar con una energía constante, una energía confiable. Y es ahí donde el factor de planta es importante en cada tecnología. En el sur podemos ver que existen pues una radiación solar muy importante, sin duda. Pero el tema de la radiación o el uso de proyectos solares es que estas son tecnologías intermitentes, que solo te pueden generar electricidad 8 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no? Lo que pasa en los horarios donde existe mayor estrés del sistema, es decir, qué pasa en aquellos momentos en donde hay mayor consumo, mayor demanda de energía, que se da normalmente entre las 6 a 10 de la noche. Entonces, ahí es donde entran a cubrirse, pues, a través de estas tecnologías menos eficientes. Menos en el caso del sur, donde tenemos centrales a base a diésel, empiezan a generar electricidad debido, pues, a que no se cuenta con una energía que puede proveer un suministro constante durante todo el día.
La geotermia en este caso es muy importante porque la geotermia, al no depender pues, del sol, del viento, puede generar energía constante en el momento en el que el sistema requiere mayor suministro eléctrico, de mayor estrés en el sistema. Y eso es sumamente importante para el desarrollo industrial, minero, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo esto ha ido afectando pues, el desarrollo de estas regiones tan importantes para nuestro país, en lo que es tema de competitividad. Lo que les conversaba hace un poquito en el tema de la oferta eficiente, vemos igual que existe pues, una oferta eficiente en el norte de 1059 megavatios, en el centro que hay de 7000. Podemos ver que existe en el centro, ¿no?, de nuestro país una sobreoferta, por así decirlo, de energía, ¿no?, una sobrecapacidad, pero esto solo se da en la zona central. ¿Y por qué se ha dado solo en la zona central? Por una falta de planificación. El 80% de la generación de electricidad en nuestro país está en la zona central. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que tanto el norte como el sur son deficitarios de energía. Es decir, no generan la energía de manera local que ellos consumen. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Las implicancias es que, bueno, se necesita, ¿no? Si tú tienes los focos de generación a cientos de kilómetros, significa que tienes que hacer tendidos de líneas de transmisión, tanto hacia el norte como el sur, para reforzar el sistema y poder transportar esta energía, lo cual es un costo. La línea de transmisión la pagamos todos nosotros en nuestro recibo de luz. Pero adicionalmente es probado de que la línea de transmisión tampoco no es suficiente para darle confiabilidad al sistema. Tú requieres contar con focos de generación local para mantener la inercia misma del sistema. Entonces, ¿cuál fue la otra salida para ello? Propiciar centrales de reserva fría, centrales a diésel, ¿no? Estos es una suerte de grupos electrógenos, ¿cierto? Que cuando hay un problema de falta de abastecimiento de energía, bueno, pues prendo mi grupo electrógeno, el cual igual lo pagamos todos nosotros, es sumamente caro, es contaminante, porque estas centrales trabajan en base a petróleo, y al final no solucionan el problema. ¿Por qué? Porque estas regiones, tanto el norte como el sur, siguen teniendo problemas de abastecimiento de energía. Lo mencionamos aquí, ¿no? Las consecuencias son continuos apagones en el sur, gastos de congestión a los usuarios del CEIN y el incremento de los precios, debido al uso de centrales que generan condicen, que generan altas tasas de contaminación ambiental. Entonces conversemos un poquito pues, de cuál es la realidad energética de las regiones del sur. Es un poco lo que les comentaba al inicio, ¿no? Hace unos, sin ir tan lejos, 2 años, pues se hablaba de que no existe una necesidad de atraer inversión en generación de electricidad, ¿cierto? Nuestro país tiene más del 50, 60, 70% de reservas de generación de electricidad y por tanto no es necesario atraer inversión. Bueno, esto no es correcto. Eso es un poco lo que nos mencionaba, ¿no? Existe la total capacidad de suministro eléctrico, podemos decir que hay unos 2.500 megas, cuando en realidad el consumo máximo que tiene nuestro sistema es de cerca de 7.000. Entonces podemos decir que hay más de 5.000 megas de sobreoferta, ¿cierto? Sin embargo, lo que no te mencionan es que esa sobreoferta es en gran medida en base a diésel, a petróleo, lo cual es sumamente ineficiente, no solo por un tema de costos, sino también por un tema ambientales y las repercusiones que tiene esto en la población. Podemos ver que tanto en el norte, bueno, pues se toma en consideración diésel de 612 megas, y en el sur, por las centrales del nodo energético, de cerca de 1.800 megas que se encuentran instaladas, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es pues que existe una producción, enfoquémonos en el sur, una producción de cerca de 600 megas cuando hay una demanda de cerca de 1.646. Es decir, aproximadamente más de 1.000 megas de déficit en la zona del sur que requiere ser cubierto. Se requiere esta energía, se requiere cubrir esta demanda de una u otra manera. Entonces,
conociendo el problema, conociendo el tema de la crisis energética en la cual estamos ahorita, perdón, en la cual ya estamos a portas, tenemos que tomar una decisión. Y eso es muy importante y me gustaría hablar también de ese tema, claro, ¿no? Estamos, a veces, ¿no? El tema de crisis es una palabra muy fuerte, muy, muy difícil, ¿cierto? Pero es la realidad. Nos pasó en el año 92, la primera crisis, en el cual nuestro país, ustedes saben que en el año 92 el Perú era 100% renovable, ¿cierto? Generábamos electricidad solo con las hidroeléctricas. ¿Qué pasó? Pues teníamos continuos apagones, una época de sequía, restricciones de suministro eléctrico, etc. Entonces, se necesitó un cambio, ¿no? Entonces, a partir del 92, la idea fue vamos a buscar otra fuente más de energía para el país. Y en ese momento se optó por el gas natural. Es base a esto que nace toda la industria del gas natural. Y por ello, pues, no se decía, bueno, ¿cómo voy a propiciar, ¿no? estas nuevas plantas de generación eléctrica? Bueno, se les dio un precio diferenciado, ¿no? Ustedes saben que el gas natural es utilizado para la generación de electricidad tiene un precio menor que es el precio de mercado. ¿Por qué? Porque había esta necesidad, teníamos como país que contar con otra fuente más de energía, porque teníamos esto, depender de una sola fuente no sirve. Ser 100% renovables, utilizando solo el tema hidroeléctrico, es probado que no nos ha servido. Nos pasó a nosotros, 10 años después le pasó a Colombia y así a muchos otros países. Entonces, acá el tema es la diversificación de la matriz energética. Es decir, vamos a buscar otras fuentes que me puedan dar seguridad. Se generó, pues, esta nueva industria del gas natural, en el cual, como toda industria que es nueva, que recién nace, ¿no? Siempre salen personas a decir, bueno, no, que no, muy caro, esto no va a servir, quién va a utilizar gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a gastar tanto en un ducto que nunca se va a llenar, que nunca se va a congestionar? Bueno, ¿qué pasó? 6 años después se congestionó y hubo esta segunda crisis, ¿no? En el cual la congestión del ducto hizo que las centrales de generación de electricidad con gas natural también se vieran desabastecidas de este insumo y por lo tanto no pudieron generar electricidad. Entonces también se dio este cambio, ¿no? Esta segunda crisis en la cual se optaron por construir línea de transmisión, por las centrales de reserva fría, se estuvo concibiendo también la idea del gasoducto en esa época. Y luego pues estamos ahora, ya contamos con una industria del gas fortalecida. Seguimos contando con las hidroeléctricas importantes que tiene nuestro país, pero nuestro país está pues ahora ante una tercera crisis. Una crisis que se está dando por la falta de planeamiento. Como les digo, hay un problema aquí de suministro eléctrico, hay un problema de falta de energía eficiente para las regiones del norte y del sur. Bueno, enfocémonos en el sur, que sin duda tiene una consecuencia en el desarrollo económico, social, político de estas regiones. No puedes crecer como región, como país, si no cuentas con electricidad. Es así de simple. Sin electricidad, sin suministro eléctrico, no hay desarrollo. ¿No me creen? Apaguen la luz de su casa por todo un día. Vean que nosotros dependemos mucho del sistema eléctrico. A veces lo damos por sentado, ¿cierto? Pero cuando se viene el corte de electricidad es cuando uno empieza a extrañar este insumo. Pues, bueno, piensen, imagínense pues vivir en las regiones del sur en el cual existe esta necesidad, pero a diferencia que en Lima, en el sur constantemente existen problemas de restricciones de electricidad. Esto frena pues el desarrollo económico, afecta a las industrias, afecta a las minerías. ¿Por qué? Porque para desarrollar una industria, para desarrollar una minera, para desarrollar en sí cualquier tipo de negocio que utiliza la electricidad como parte del insumo de su proceso de generación del servicio, del producto, etc., de que haya cortes de suministro eléctrico, pues genera un problema, un corte en esa línea de producción, ¿cierto?
que es lo que hacen muchas empresas o muchas mineras que tienen al menos el soporte económico de poder hacerlo, es contratar, ¿no?, con grupos electrógenos, tener sistemas de backup, que a la larga genera un incremento, un costo adicional en sus costes de producción. ¿Por qué? Y esto no debería serlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las regiones del sur tienen este recurso, tienen esta capacidad, y por eso la geotermia en este caso, vamos a explicar un poquito, es sumamente importante para las regiones del sur, porque va a aportar energía constante, energía de base y energía que no va a fluctuar, que va a poder sostener el desarrollo industrial, minero de estas regiones tan importantes para el país. Ahora, pero ¿cuáles son las opciones que encontramos en el sur, no? Vamos a comparar un poco con las opciones que tenemos capaces de brindar energía de base, es decir, energía constante. Nos vamos a dejar por un momento de lado las energías intermitentes porque, bueno, no son comparables, ¿no? Vamos a comparar manzanas con manzanas. Entonces, se habla pues de dos tipos de tecnologías que pueden ser aprovechadas en el sur para brindar el día de hoy energía de base a estas regiones. Una de ellas es la termosolar, en lo cual bueno, el gobierno chileno, ustedes saben que tiene también un potencial, una radiación muy buena, similar a la de nuestro país, ¿no? El norte de Chile, el sur de Perú, comparten la misma capacidad y riqueza en lo que es tema de radiación. Entonces el gobierno chileno, en su necesidad pues, de buscar alternativas de generación de electricidad, hicieron este análisis, esta comparación entre la termosolar y la geotermia. Al final, este estudio concluyó de que la termosolar, el precio de la termosolar puede variar entre 120 y 140 megavatios hora, cual es un costo mayor que la geotermia. Y a diferencia de la geotermia, la termosolar no es pues, energía constante. Tú no puedes inyectar energía de manera constante durante todo el día usando esta tecnología. Lo que hacen es calentar una batería, ¿no? Utilizando la radiación solar, lo que hacen es calentar una batería durante el día, por lo tanto ellos no inyectan energía, no inyectan electricidad al sistema, y en la noche, donde hay mayor estrés, ahí recién utilizan esta batería para inyectar la electricidad que han generado, que han podido mantener en esta gran batería. Por ello entonces no operan 24 horas como si lo puede hacer la geotermia, y sin embargo su precio es mayor. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos las centrales termoeléctricas a diésel, que se encuentran en el nodo energético. Los precios en este caso fluctúan entre 190 y $220 el megavatio hora, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Y nos sigue pasando, ¿no? Se habla mucho de que ahora por las distorsiones que existen en el precio del mercado, el spot, ¿no?, ha llegado a precios sumamente bajos, llegan hasta $8, $10 inclusive. Sin embargo, cuando hay estos problemas, falta de abastecimiento de energía, el precio del spot, el precio de la energía marginal, sube de 8 a 190 a $220 megavatio. Entonces, ¿por qué esto es importante tener en cuenta? Porque para las industrias que se encuentran en el sur, la fluctuación del precio del spot sí es importante, porque en el contrato de suministro que tú suscribes, es el generador quien les traslada, ¿no? Que no saben la producción, en la que está y dice, bueno, ok, te voy a vender energía a 25 o $30. Pero ojo, tú vas a hacerte responsable en caso de haya una fluctuación del precio del spot, y por lo tanto yo tengo que trasladar a ti el precio. Imagínate una industria que está pagando energía de 25 o $30, hay un problema de falta de abastecimiento de energía, problemas, se te cae una línea, ustedes saben que, bueno, el tema del ducto de Camisea todos los años, por la misma ubicación geográfica, tiene problemas, por los huaicos, etc. Hay problemas del transporte. Entonces, una semana, 2 semanas pagando estos precios, créeme que ninguna industria lo va a poder sostener. Entonces, es importante pues, tener una predictibilidad en el costo que se va a dar únicamente a través de una energía de base que puede inyectar energía de manera constante en todas estas regiones.
Acá conversábamos un poco del gas natural, ¿no? Que, como les digo, ha habido situaciones de restricción en el suministro de gas natural por mantenimiento del lote 88, son restricciones de transporte, etcétera. Ha habido indisponibilidad de suministro de gas natural, ¿no? En 2018 se registraron 3 eventos de disponibilidad en los que las unidades de generación operaron a diésel hasta por 62.090 megavatios. Acá en el tema de los cierre de puertos es porque ¿no? Una de las alternativas adicionales que se comentan es, bueno, pues ya que tenemos la infraestructura de las centrales térmicas del nodo energético, bueno, transportemos gas, llevemos gas por barcos para que estas centrales puedan operar. Ahora, se puede hacer sin duda, pero tiene un costo. Tiene un costo y ese costo también tiene que sincerarlo. Yo sé que para muchos, ¿no? En sí, el contrato del nodo energético, bueno, tendría que variarse, pero aún así, en el supuesto que tú tengas como operador de estas centrales, decir, bueno, a mí me tienen que vender el gas a este precio y eso es lo único que yo voy a pagar por contrato, ok. Pero ese sobrecosto, ¿no? Del transporte utilizando el gas, el transporte del gas por barcos, etcétera, el coste adicional va a ser trasladado también a todos nosotros a través de la tarifa eléctrica. Entonces, acá hay lo que tenemos que tener nosotros claros es cuáles son aquellos costos ocultos, así decirlo, que se encuentran asociados a cada tecnología. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero aún así, si lo vemos de un punto de vista técnico y la viabilidad técnica que puede ser el tema del transporte por los puertos, bueno, en el 2018 el terminal de Ilos cerró por 12 días, moviendo por 9, en Pisco por 4, entonces por las malas condiciones climatológicas, los cuales se dan año tras año, entonces tampoco no es un suministro constante que pueda brindar esta confiabilidad al sistema. Entonces la geotermia en este caso, tomando en consideración las opciones que tenemos nosotros en el sur, es sin duda la mejor opción desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de precios, y adicionalmente, y la ventaja que tiene la geotermia frente a otras tecnologías es pues, sin duda, quizás el precio inicial, ¿no? De traer una tecnología nueva al país puede ser mayor que el precio del mercado de la energía, como así lo fueron, como así lo fue la industria del gas, así lo fue la industria del agua, la industria solar, eólica, etcétera. Todos entraron con un precio mayor en el mercado, ¿no? Es el precio de atraer una inversión, pero con el tiempo se han ido disminuyendo. Entonces, es lo mismo que va a pasar a la geotermia. Al atraer una nueva inversión a nuestro país, sin duda hay un costo inicial, ¿no? Hay un costo de investigación, de perforación, de construcción misma del proyecto. Pero una vez que esta tecnología ya ha crecido, ya está en nuestro país, está sentada, va a ir disminuyendo y como veremos los beneficios que generan, los beneficios que genera esta tecnología para el sistema van a ser de suma importancia. Y esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? El tema del riesgo actual que existe en el mercado libre. El mercado libre, el contrato de suministros entre el generador y industria, minero, pero no solo entre una gran industria, sino los consumidores de 2.5 megas en adelante, que son medianos productores, también tienen un costo, tienen una capacidad de acceso al mercado. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Vemos que en el mercado regulado, el precio monómico, es decir, energía y potencia, está alrededor de los $65. En el mercado libre, el precio monómico es de $45. Vemos pues que nos conviene ir hacia el mercado libre, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de que estas empresas ubicadas en la zona del sur vayan al mercado libre? Lo que sucede es que en el mercado libre el usuario es el que asume el riesgo del costo marginal de la energía, es lo que le comentaba, ¿no? Si en un momento el spot, el precio marginal de energía está en $8 y de un momento a otro se va a 190, pues ese costo adicional lo asumes tú como empresa. Entonces esto es un problema sin duda para cualquier empresario, para cualquier industria, cualquier minera.
no es atractivo, pues no van a tener un acceso a este costo de la energía más barata. Ahora, también se le trasladan riesgos por restricciones, fallas del sistema de transmisión, etc. Entonces, aquí hay sin duda todo un tema, una discusión, ¿no? de por qué el usuario, por qué tú y yo en nuestra casa pagamos más energía en nuestro recibo de luz que lo que puede pagar Cerro Verde o la fábrica de Gloria, ¿verdad? Yo creo que el tema no va necesariamente por qué ellos y por qué yo no, ¿cierto? El hecho de contar con una energía barata es sumamente importante para atraer inversión, para atraer trabajo, ¿no? Inversión y con ello trabajo, y esto va a propiciar pues que hayan más empresas, más industrias en nuestro país. Eso es importante. Pero la desigualdad que existe entre el precio regulado y el precio libre no va pues por una, como podemos ver, la solución no es no generemos más electricidad o no traigamos mayor inversión en generación de electricidad. Al contrario, el precio regulado puede ir manejándose por dándonos a nosotros y en sí, bueno, a las distribuidoras en realidad, que tengan la capacidad de poder negociar contratos más baratos con otras tecnologías. Puede ser la solar, lo puede ser la eólica y sin duda también lo va a ser la geotérmica. Entonces aquí el tema es, abramos el mercado, que compitan todos, pero no me sirve pues tener un mercado en el cual solo tengo dos tecnologías que van a siempre competir en lo mismo. Yo necesito atraer mayor inversión, mayores empresas de generación con distintas tecnologías eh, que pueden brindar a la larga por la competencia en sí un mejor precio para todos. Eso es un poco lo que les hablaba, cuál es el impacto, ¿no? Y este tema también ha sido muy mal informado en los medios en los últimos años, ¿no? Te decían, pues, las renovables son las que te generan el sobrecosto de la tarifa eléctrica. ¿Para qué vamos a traer inversión en renovables si la renovable es la que te incrementa el costo de la electricidad? Pues no. Aquí vemos el desagregado de lo que son los cargos regulados en la tarifa eléctrica. Podemos ver que el costo de las líneas de transmisión representan el 45% de estos gastos. Las reservas frías, las centrales, los grupos electrógenos, ¿no? Que trabajan a diésel, son ineficientes, que son caras, bien, siguen ahí con un 11%, vemos la reserva fría y el no energético, ahí vemos más de un 20% en sobrecostos. Las dualidades que también son en base a diésel, la compensación de líquidos que también trabajan en base a diésel. Entonces vemos ahí porque hay un sobrecosto en las energías, en la tarifa eléctrica que se da por esta falta de planeamiento. Porque si desde un momento se conoce el problema de que existe esta falta de generación de electricidad tanto en el norte como en el sur, mi solución no puede ir por vamos a hacer tendidos de línea de transmisión o voy a poner grupos electrógenos en el norte y en el sur para salvar la situación. La solución, creemos nosotros, es fomentar la generación de electricidad local utilizando los recursos que tiene cada una de estas regiones. En el norte tenemos un potencial eólico sumamente importante, aprovechémoslo. En el sur tenemos un recurso geotérmico sumamente importante, vamos con recursos geotérmicos. Y es así como se genera pues la confiabilidad en un sistema eléctrico, a través de la descentralización y la diversificación de la matriz energética. No queremos pues una crisis como en el 92, utilizando solo el agua. No queremos pues una crisis como se dio luego con la industria del gas natural. Y que es más, fue la misma, la Asociación de Hidrocarburos envió un comunicado, ¿no? hace poco, diciendo, bueno, si es que hay un problema con falta de abastecimiento, con el transporte de gas natural, más del 60% de la generación de electricidad en el país se va a caer. Entonces, estamos ante ese riesgo, ¿no? Y ante ese riesgo, lo que debemos hacer es diversificar la matriz, buscar otras fuentes.
pero estas fuentes tienen que ser fuentes estables, constantes, que pueden brindar o pueden aportar seguridad al sistema. Y es ahí donde la geotermia no solo va a ser un importante factor de desarrollo para las regiones del sur, sino también para todo el país. Ahora, ¿qué se necesita? Pues para apoyar el desarrollo de los proyectos geotérmicos. Como les comentaba, la geotermia se divide principalmente en 3 fases. La fase 1 es de exploración superficial, unos estudios técnicos complementarios, y una fase 2, en la cual se va a la etapa de perforación de los pozos de extracción, ¿no? Los pozos que les comentaba inicialmente, y la fase 3, que es la fase de construcción misma de la central geotérmica. Para pasar de la fase 1 a la fase 2 necesito pues un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué es importante en este caso? Y acá hay que tomar en cuenta un poco el tema de la inversión. Sí, una central geotérmica de los proyectos, por ejemplo, tiene EDC en el país 100 megas geotérmicos de nuestra central Achumani en Arequipa, va a costar cerca de 550 millones de dólares. ¿Cuál es el desagregado de eso? Bueno, pues en la fase 1 hay cerca de unos 85 millones de soles en la etapa inicial. En la etapa de la fase 2 va a haber cerca de 727 millones de soles. Entonces, para yo realizar esa inversión, el cual sin duda EDC lo tiene y tiene la capacidad de poder hacerlo, quienes estamos en el negocio de la geotermia conocemos de los riesgos y el alto CAPEX, ¿no?, que hay que pagar de manera inicial. No es pues un monto que a nosotros nos sorprenda. Sabemos que es así y no hay ningún problema y tenemos la capacidad y la solvencia financiera de poder realizarlo. Solo lo que necesitamos para poder realizar esta inversión es tener predictibilidad de que mi inversión va a tener luego un retorno. Es decir, yo voy a realizar la inversión de los 727 millones de soles, voy a realizar mi exploración, que también tiene un alto riesgo, ¿no? Es a través de la perforación del drilling en el cual tú reconfirmas el valor mismo de la calidad del reservorio. Es posible, sin duda, de que tú hagas una perforación, inviertas esta cantidad de dinero y que el reservorio pues no tenga la temperatura que tú esperabas, o a la larga pues, quizás pueda tener la temperatura, pero no tiene el tamaño y por lo tanto no es económicamente explotable. Pues en ese caso se pierde esa cantidad de dinero y esa cantidad de dinero la va a perder y la va a asumir el privado. Eso no es un costo que se le genera al Estado, no es un costo que se le genera al usuario. Pero yo, como privado, para poder realizar esa inversión, necesito pues, contar con un contrato de suministro previo, cual me diga, ok, realiza toda la inversión, realiza la construcción, pero una vez que concluyes y que determines que efectivamente hay un recurso y que empiezas a generar electricidad para el país, bueno, ahí ya tienes tu contrato de suministro en el cual te garantiza tu retorno. Sin este contrato de suministro no hay forma de que cualquier privado pueda desarrollar un proyecto geotérmico en nuestro país. En ese sentido, el mecanismo actual que existe en nuestro país para poder promocionar ese tipo de tecnologías es sin duda la subasta RER, que se sostiene, ¿no?, en el decreto legislativo 1002 y que le va a brindar pues, a EDC y cualquier empresa que venga a invertir en nuestro país la predictibilidad suficiente y la capacidad de poder invertir estos millones de dólares en nuestro país, ¿no? Lo importante es recalcar que toda la inversión corre a cargo de la empresa que obtiene el PPA y el riesgo de inversión en la fase 2 sería asumido totalmente por la empresa para evitar cualquier afectación al Estado. Bueno, eso es mi presentación, creo que me pasó un poquito de tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna consulta, por favor, solo háganmelo saber. Ok, Franklin, muchas gracias por tu presentación. A continuación voy a hacer algunas de las preguntas que han hecho los participantes. Una de ellas es la concesión de Moquegua, sí, ¿por cuánto tiempo es la duración y qué instituto de concesión, no? Discúlpame, Milenka, no te escuché muy bien. ¿Podrías repetir, por Ahora favor, ya me escucho. Ya. La concesión, ¿cuánto tiempo es la duración de la concesión y quién brinda la concesión?
que tiene EDC. Ok, ahorita lo que tenemos es una autorización, estamos realizando los estudios, vamos a pasar a los estudios de exploración profunda. Ya hemos realizado los estudios preliminares, llamados la fase de exploración superficial, y hemos concluido con ello con un éxito bastante bueno. El reservorio y la calidad del reservorio que tenemos en Moquegua es muy importante. Luego vamos a pasar a la fase 2, para ello necesitamos el estudio de impacto ambiental. Ya estamos avanzando con el estudio de impacto ambiental de nuestro proyecto Chumani. La idea es empezar el siguiente año con el estudio de impacto ambiental para el proyecto de Queiva Pacheta. Una vez que tengamos, pues, concluyamos la autorización, vamos a solicitar la concesión geotérmica. Y aquí en este caso hay como que no es un gap, pero la norma pues requiere mejor precisión, ¿no? Porque por un lado vamos a obtener la concesión geotérmica y por otro lado, dado que vamos a generar electricidad con este recurso, vamos a solicitar también la concesión de generación eléctrica. La concesión de generación eléctrica es infinita, es perpetua, ¿no? Va a durar todo el tiempo que el concesionario lo desee. Y en realidad es eso lo que estamos apuntando, porque vamos a generar electricidad de manera constante todo el tiempo. Ese no solo es constructor, ese es operador, es el operador más grande de proyectos geotérmicos. Entonces nosotros estamos en el país para el largo rato, ¿no? La central, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Bueno, la central geotérmica más antigua del mundo es la central de Larderelo, que tiene más de 100 años y sigue operando y sigue generando electricidad. Las centrales que tenemos en Filipinas tienen más de 50 años. Es un poco a lo que apuntamos también nosotros acá en nuestro país. Ok, otra de las preguntas. ¿Cuántas empresas existen a la fecha interesadas en invertir en el negocio de generación de energía geotérmica en nuestro No sabría decirte el número exacto. Hay empresas grandes que han desarrollado proyectos. Bueno, por ejemplo, está Enel, ¿no? Enel fue el primero en desarrollar los proyectos geotérmicos en Chile a través de este proyecto que se llama Cerro Pabellón, ¿no? Y hay otras empresas, seguro muy importantes, muy grandes. Para las empresas geotérmicas, en realidad, los que están metidas en el negocio del desarrollo de proyectos geotérmicos no son muchas en sí en el mundo, porque es una tecnología que amerita pues una inversión, un monto de inversión muy alto, muy importante. Entonces hay empresas, no todas las empresas tienen el estómago para realizar una inversión de este tamaño y la paciencia también, ¿no? EDC está en nuestro país desde hace ya 7 años de impulsar el desarrollo de estos proyectos geotérmicos y que, bueno, esperamos pues que sin duda despegue, ¿no? Hace una semana se dio una prepublicación de un reglamento, de la modificación del reglamento de la RER, en el cual se establecen pues ciertas condiciones, ¿no? Para mejorar, para apoyar el desarrollo de esta industria en el país, lo cual sin duda lo aplaudimos mucho, pero hay también algunas deficiencias que hay que ir cubriendo, ¿no? Una de ellas, sin duda, es cómo haces pues, para limitar el acceso de los especuladores en una de estas subastas, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro país ha tenido ya 4 subastas y hay un alto porcentaje de estos proyectos que a la fecha no se han desarrollado. ¿Por qué? Porque al momento de participar en estas subastas, pues no se han pedido los requisitos de participación necesarios para poder garantizar, pues, de que tienen la solvencia económica, que tienen el conocimiento técnico para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Se frustra, pues, el desarrollo de un proyecto, se frustra el desarrollo de inversión en regiones y esto tiene que cambiar. O sea, para el caso de darse una subasta para el tema geotérmico, yo creo que debería también incluirse algunos requisitos importantes, como por ejemplo sí los hay para los procedimientos o la subasta que existe frente a Proinversión, ¿no? Piden
solvencia económica, te piden que demuestres pues, que has tenido una experiencia en el desarrollo de estos proyectos, que los operas, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante justo para regresar un poquito en esa pregunta de las empresas. Vemos pues cómo en el ejemplo que hizo Chile, ¿no? Con Enel. Sin embargo, en este caso fue ENAP, ¿no? La empresa nacional de petróleo chilena, quienes realizaron los estudios de perforación y de los pozos. Y fueron, junto con la empresa privada, desarrollaron este primer proyecto geotérmico, ¿no? Es un ejemplo sin duda importante también de cómo se está dando esta transición energética, ¿no? Lo hizo ENAP, lo está haciendo Shell. Hay empresas petroleras que sin duda están entendiendo que estamos ante una transición energética y que, bueno, que hay que sumarse al futuro, ¿no? Que es el aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales para poder generar electricidad de manera sostenible y medioambientalmente adecuada. Milenka, ¿tienes otra pregunta? No te escucho, perdón. Ok. ¿Qué renovables son utilizadas en el país actualmente? Finalmente, si se ha estudiado el cambio climático en la energía, que actualmente es la principal fuente de energía eléctrica. El porcentaje actual bueno, hoy en día sin duda se ha incrementado un poco debido a la situación del COVID, pero si analizamos pues el mercado en una situación normal, podemos decir pues, que la generación de electricidad con recursos renovables no convencionales, es decir, no tomando en consideración las grandes hidroeléctricas, pues llega hasta alrededor de los 5 y 6 dólares. Perdón, 5 o 6%. Que es bajo sin duda. Estamos hablando de 5 o 6% para la eólica o la solar, la biomasa y las pequeñas hidroeléctricas, ¿no? Es menor y sobre todo para un país como el nuestro, que como les digo, está frente a una crisis, necesita cubrir fuentes de generación de electricidad, brindar fuentes de generación de electricidad tanto en la región del norte como del sur. Un tema también importante sobre las renovables y sobre los costos y el impacto que puede tener estas. Vemos proyectos de generación como el nuestro, como la geotermia, resultan pues de suma importancia hoy en día para nuestro país. Estamos hablando de los dos proyectos que tiene EDC en cartera, que significa una inversión de más de $1.000 millones para nuestro país, que va a generar más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción, es decir, la geotermia puede tomar entre 5 a 7 años, es decir, desde el día cero hasta 6 años más puede generar empleos de manera directa. Esto no va a generar un sobrecosto a la tarifa eléctrica porque en realidad no hay un costo, un pago de la prima hasta que recién se inicia operación comercial. Sin embargo, sí va a ayudar pues, a nuestro país a poder reactivar la economía, a generar empleos y sobre todo brindar las fuentes de empleo y programas sociales en las regiones en las que nos encontramos, que es en Arequipa y en Moquegua. Ok. Más bien lo que muy agradecidos estamos todo el equipo de Petroperú por tu participación. Lo que queremos pedir a todos los participantes, por favor, nos apoyen con el llenado de la encuesta que se va a proyectar en un momento para tener en conocimiento todas sus expectativas. Asimismo, el tema de la presentación y el video lo vamos a hacer alcanzar. Y por mi parte, muy agradecida por tu apertura y tu apoyo en esta exposición. Franklin, paso a los panelistas, a Guillermo y a Juan, para que den las palabras. Gracias, Franklin, por tu presentación, muy explicativa, muy esquemática. Y me toca invitar a nuestro gerente de Departamento Ambiental para que nos dé las palabras de cierre del presente taller. Franklin, muy interesante, como dice nuestro amigo Guillermo Álvarez, muy, muy agradecidos por tu presentación. Nos has pintado el esquema de las energías renovables, específicamente de la energía geotérmica, ¿no?
que como lo dije inicialmente, yo pienso que es el futuro, ¿no? Es uno de los pilares de nuestro país, no solamente para el sur, sino como tú lo has dicho también, para todo el país, ¿no? Y que muchas gracias por eso. Tenemos que todavía desarrollar mucho en el país respecto de las energías renovables y especialmente de las que tienen gran potencial, ¿no? Imagínate lo que nos has contado, que el Perú ahí en Arequipa tiene un potencial mayor incluso que el que tu empresa está manejando en otro sitio, ¿no? Entonces, es un gran potencial, es un gran potencial. Hay que esperar nomás que la tecnología avance un poco más, que los costos bajen, los costos de instalación. Ustedes ya lo han visto como empresa, como corporación, y lo que solicitan pues es algo que es común para las empresas, ¿no? Que la predictibilidad y que la estabilidad jurídica en el país avance, especialmente en estos temas que ahora conflictúan un poco para las empresas, que son las complicaciones ambientales por la legislación que a veces es un poco densa y la conflictividad social que de repente está incrementándose también, ¿no? Son los grandes retos que todas las empresas trabajamos en el mundo de las energías, especialmente en nuestro país. No escapamos nosotros como país latinoamericano de lo mismo, tenemos que enfrentar. Pero yo sé que vamos a salir adelante y las inversiones y las participaciones y las iniciativas como EDC, empresa a la que representas una importante empresa, son importantes. Energía siempre va a faltar. Entonces, todos, hay sitio en el mercado para todos y lo que se interesa y lo que interesa acá es poder prevenir y hacerlo siempre de la manera más sostenible y de la manera ambientalmente mejor, ¿no? Que es de lo que se trata esto. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte, hemos aprendido mucho. Los participantes también se han ido satisfechos de haberte. Así que nuevamente muchas gracias a nombre de Petroperú. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todos los participantes también las gracias por su presencia y contarles que en septiembre venimos con una sorpresa que ya les estaremos informando a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Franklin. Gracias.